5 rostros de la muerte. Porque hablar de la muerte es hablar de la vida. La muerte es el comienzo de la inmortalidad. Maximilien Robespierre. Bienvenidas y bienvenidos a Cinco Rostros de la Muerte, una producción del Sistema Universitario de Radio transmitida desde las instalaciones del 104.1 FM Radio Universidad en Saltillo. Soy Fernando Cervantes Zavala y hoy los invito a mirar a la muerte desde un rostro profundamente vivo, la tradición. Cada año, el 2 de noviembre en México, recordamos a quienes ya partieron con una de las celebraciones más significativas que tenemos, el Día de Muertos. En esta fecha, la muerte deja de ser un motivo de temor para convertirse en una ocasión de encuentro, de amor y de memoria. En miles de hogares se levanta el altar de muertos, una ofrenda llena de colores, aromas y símbolos. Sobre él se suelen colocar velas, flores de cempasúchil, incienso, agua, comida, pan de muerto y las fotografías que nos recuerdan a quienes seguimos amando. Esta tradición une dos visiones del mundo: la cosmovisión prehispánica, que veía la muerte como parte natural del ciclo de la existencia, y la influencia del catolicismo, que la transformó en un tiempo de oración y de esperanza. Así, nació un rito único, donde lo sagrado y lo festivo se entrelazan para celebrar la continuidad entre la vida y la muerte. Para hablar más a fondo sobre esta herencia cultural, en este episodio nos acompaña Heréndira Errejón Rentería, que es doctorante en arquitectura con acentuación en cultura material y patrimonio en la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Historia por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha desarrollado trabajos de investigación histórica desde el enfoque regional y de la arquitectura, así como trabajos de patrimonio cultural, y como funcionaria estatal desarrolló, gestionó y dirigió proyectos de divulgación e infraestructura cultural en el estado de Michoacán. En 2010, coordinó los festejos de Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución para el estado de Michoacán. Del 2014 al 2015, coordinó el proyecto federal Cultura para la Armonía en Michoacán. En 2015 y 2016, fue la directora general de la Feria Nacional del Libro de Michoacán, y ha participado en la publicación de libros y artículos como autora, coautora y como editora. Desde 1990, participó en la radio y la televisión estatal y universitaria de Michoacán como creadora y conductora de programas relacionados a la educación, la historia y la divulgación. Con la Universidad Autónoma de Coahuila, en 2018, participó en el proyecto de investigación Repositorio Documental Digital para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico de Torreón, Coahuila, y actualmente forma parte de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural al frente de la Subcoordinación de Patrimonio Cultural, y es titular del programa de radio Salvaguarda en Radio Universidad. Bienvenida, Heréndira, qué gusto tenerla en esta serie. Fernando, muchas gracias por esta invitación a este excelente proyecto. Bueno, para comenzar, pues cuéntenos un poco sobre los orígenes de este día. Pues mira, el Día de Muertos es hoy en día ya considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y esto no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Primero, creo que es importante como preguntas conocer este origen del Día
de Muertos, que si nos vamos al origen se conocía como el Día de los Fieles Difuntos. Y va a ser un acto que fue establecido por la Iglesia católica en el siglo X. Estamos hablando de algo que pasó realmente hace mucho, mucho tiempo. Y su origen se le atribuye a San Odilon, un abad en Cluny, un lugar en Francia, quien en el año de 1998 dispuso este día todos los monasterios clunienses de la región se ofrecieran misas el día 2 de noviembre, que era inmediatamente después del Día de Todos los Santos, el día 1, para orar por las almas en el purgatorio. Esto porque tenía mucho sentido para ellos que aquellas almas que por la vida, digamos, disoluta que habían llevado y que se encontraban en el purgatorio, había que recordarlos y orar para que pudieran trascender, ¿no? Ayudarles a limpiar o expiar sus pecados. Estos difuntos que aún no alcanzaban este lugar celestial, pues había que rezarles y ofrecerles cuestiones. Así surge y luego se va a difundir en toda la región cristiana en Europa, hasta finalmente coincidir con el calendario litúrgico romano, ¿no? Entonces finalmente embona y quedan, bueno, el 1 y el 2 de noviembre, que además siguen siendo días que aquí en nuestro país se siguen respetando. Se ha hablado mucho que a la llegada de los españoles se funden con los días de alguna ceremonia prehispánica, indígena. Eso está todavía en discusión, no existía el calendario romano, entonces eso es algo que faltaría investigar, pero lo más importante es este sincretismo. Antes de irme a la parte del sincretismo y regresando a la parte del origen, es importante conocer este origen teológico, porque el Día de los Fieles Difuntos se dedica a los no santos, ya que no están en el cielo, sino a aquellos fieles fallecidos que aún necesitan purificación espiritual. Y refleja especialmente algo que se conoce como la comunión de los santos. Estos conceptos, estas formas de entender que hablamos de la comunión de los santos, que significa que entre vivos y muertos debe de seguir existiendo esa comunión, ese compromiso de ayudar al otro. Entonces los vivos ayudan a los muertos a trascender. Y bueno, de esta influencia que usted dice que tuvieron, bueno, los españoles con esta cultura, bueno, ¿qué elementos se conservaron y cuáles se adaptaron ahora que vinieron a la colonización? ¿Qué fue lo que se quedó igual? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, es importante decir que cuando la llegada de los españoles existen dos procesos muy importantes. Uno que es militar, es la conquista, es la invasión del territorio, lo que significa que principalmente hay militares, aunque había algunos religiosos, y luego viene lo que le llaman la conquista espiritual o la evangelización, y es en ese momento en el que empiezan a involucrarse muchos elementos, entre ellos la celebración del Día de Muertos. Sin embargo, estos procesos no ocurrieron de manera simultánea en todo el país y no fue tan sencillo. Por eso encontramos grandes diferencias en formas, en métodos, porque al momento de que una cultura cualquiera que sea se encuentra con otra, pues se va a fusionar y va a generar una nueva forma de entender su estado en la vida. Y con la religión católica que trajeron los españoles sucedió lo mismo, de manera que cada vez que nos vamos alejando del centro, hacia donde llegaron, y nos vamos alejando del centro y vamos yendo hacia el norte y algunos lugares de acceso difícil, pues este mestizaje cultural va a ser tardío, va a ser distinto y entonces también va a ir teniendo elementos. No es igual en todo el territorio de lo que hoy conocemos como México, y eso va a generar también que en cada región se viva y se hayan mantenido en ocasiones algunos elementos de los grupos originarios por más tiempo.
hacia épocas muy recientes, digamos ya el siglo XIX, siglo XX, donde todavía algunos grupos indígenas tienen muchas más características originales que este sincretismo con los españoles. Todo esto menciona, bueno, esta tradición ha llegado hasta nuestros días, vaya, y actualmente, ¿qué es lo que representa el Día de Muertos para el mexicano? Bueno, creo que lo más importante es la memoria. Recordar y en un sentido muy, muy contemporáneo, la memoria como un ejercicio vivo. La memoria hace que quienes ya no están físicamente permanezcan en un sentimiento de que siguen vivos en nuestros recuerdos, ¿no? Entonces el Día de Muertos ha trascendido ya a las creencias religiosas. Por eso es tan importante y es tan significativo para los mexicanos, porque, insisto, está y salió y rebasó este círculo que forma la religión católica, que es la que lo estableció. Al tener esta mezcla con estos símbolos de los primeros encuentros de los españoles con las comunidades indígenas del centro, pues se encontraron algunos elementos que a los españoles, como en otras formas, les fueron más sencillas para, digamos, convencer y adoctrinar. En las culturas antiguas la celebración indígena dedicada a los muertos ya existía, pero en un sentido donde la idea del inframundo y el camino hacia otro lugar era una actividad muy recurrente, y a la llegada de los españoles lo que les dijeron, pues nomás recórrelo y ponemos el día primero y lo volvemos a hacer. Y se instauró en México una idea de que el día 1 de noviembre fuera el Día de Todos los Santos, y se reservó un día para el Día de los Niños Angelitos Difuntos. Entonces, por eso no es un Día de Muertos, sino en México celebramos 2 días, el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces es el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, donde ya ahí, digamos, estamos todos incluidos. Claro. Y bueno, hablemos un poco sobre el altar, que quizá pues es el elemento más visible y más querido de esta festividad. ¿Qué significado tiene el colocarlo y qué representa cada uno de sus elementos, como pueden ser las flores, el agua, la comida y las fotografías que ponemos en este altar? Bueno, hay lo que es el altar, como este elemento que además la gente lo pone en su casa, y tiene los elementos que acabas de mencionar, la fotografía a quien le dedicas, a quien estás recordando, y tiene los elementos muy conocidos que están muy, muy arraigados en el centro sur de nuestro país. Sin embargo, las migraciones naturales pues han hecho que también estos elementos se vayan moviendo. Y dentro de estos elementos, en cada región, yo que vengo de Michoacán, donde es muy famoso el Día de Muertos, el lago de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, y todos estos elementos que suceden en los panteones y lo que suceden en las casas, sí representan 2 cosas distintas. Lo que es el altar y lo que es el estar en el montaje en la tumba. Entonces, el altar, normalmente hay gente que dice que debe tener 3 niveles, hay personas que dicen que tiene que tener 7 niveles, digamos 7 escaloncitos, y tiene elementos muy variados, pero hay algunos que normalmente se establecen. Digamos, el agua, que dicen que sacia la sed, pero no la sed humana, sino la sed del alma. La sal, que purifica. Las velas, que representan la luz, que guía el regreso. El papel picado, que simboliza el aire, que es necesario para que las almas puedan ir y venir. Y la fragilidad de la existencia son lo que representa el papel picado, mientras que la flor de cempasúchil, que es la más utilizada en el centro del país, porque además
se da para estas fechas. Su color dorado y su aroma marcan el camino para las almas que deben seguir, para que no se pierdan la luz y todo eso. Es facilitarles ese pequeño momento para regresar y estar con sus seres queridos. Y es ahí donde se retoma este principio católico de la comunión entre los fieles, vivos o muertos, ¿no? Y bueno, se le han ido agregando a lo largo de los años, como sucede con todos los elementos culturales, se le van agregando muchos más elementos. Entonces ya va la comida con, no sé, el pan de muerto como un elemento muy reciente que se le incorporó a los altares, bebidas, juguetes y muchas comidas otras que le gustaban mucho al difunto también. Sí. En el altar habitual se le pone lo que dicen por ahí, lo que normalmente pudo haber sido lo que lo mató, ¿no? Unos cigarritos, una botellita de alcohol, carnitas, mole, lo que sea, se agregan. Pero no es igual en todos los lugares, y eso es la parte que es muy rica. Hay una región de la zona lacustre de Michoacán en la que lo que se hace es que se va a la casa del difunto que falleció en el año próximo anterior, y cada persona que va a estar con la familia lleva frutas frescas y todas se van acomodando hasta llenar un cuarto, una habitación de la casa con fruta en el piso que puede alcanzar hasta los 2 metros de altura de todas estas ofrendas que la gente lleva, y se vuelve un espectáculo maravilloso. Mencionaba al inicio que, bueno, actualmente el Día de Muertos es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Uh-huh. ¿Usted qué significado tiene este reconocimiento para la preservación y valoración de la tradición mexicana ante el mundo? Bueno, cuando hablamos de patrimonio, siempre me gusta a mí comentarles que tenemos diferentes niveles de reconocimiento. Está el reconocimiento básico, que es el reconocimiento que las personas, que la comunidad le da a un bien que posee, que valora y en el cual encuentra muchas cosas para sentirse parte de, que le generan identidad. Pero también existe otro valor, otra forma de observarlo, es el institucional, ¿no? En este nivel de reconocimiento podemos distinguir el institucional, que finalmente es el que proyecta estos valores que la comunidad posee. Entonces, cuando un patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial, logra pasar todos los procesos y los procedimientos que establecen las diferentes instancias, en este caso la UNESCO, que tiene una serie de criterios muy claros, muy establecidos, bueno, le otorga este registro con el fin de que el registro ayude a la salvaguarda, reconocimiento y valoración de este bien. Significa que debe promoverse, debe conservarse, y por ello todo lo que está registrado ante la UNESCO debe contener, aparte de todos los elementos y las argumentaciones que llevaron a solicitar que ese bien inmaterial, que en este caso es el Día de Muertos, sea registrado, debe de ir acompañado de un documento técnico que establezca cuáles son los elementos para continuar conservándolo, porque entonces se convierte en una responsabilidad, no solo en un sellito como una estrellita de ya somos, ya tenemos el registro de patrimonio por la UNESCO y ya, no, lo importante es que el bien que se registró permanezca, y por eso se tiene que elaborar ese documento técnico de manejo y salvaguarda muy concreto sobre acciones para ello, donde la divulgación es uno de los elementos más importantes. Qué interesante. Y bueno, maestra, desde su experiencia como historiadora y promotora cultural, ¿cómo pueden las nuevas generaciones mantener viva esta tradición sin perder su esencia espiritual y simbólica? Bueno, partiendo de que el patrimonio cultural siempre va a ser o se buscará que sea un patrimonio vivo, un patrimonio activo, una de sus riquezas es irse adaptando y que las generaciones le incorporen algunos elementos propios de su generación. Y eso ha ocurrido. Lo que ha sucedido en los últimos 50 años, hablaremos, es que
estas modificaciones generacionales han ido evolucionando y han ido cambiando sustancialmente más rápido, ¿sí? Antes los cambios generacionales eran más lentos, las características eran más sutiles. Ahora con la globalización, con la digitalización, con los medios de comunicación, las nuevas generaciones ven distinto el mundo y entonces impregnan de manera sustancial todos los valores. Creo que las primeras acciones es que nadie puede conservar ni querer aquello que no conoce. Eso es lo primero. Entonces, las generaciones que estamos al frente de alguna institución, al frente de un aula, pues tenemos la responsabilidad, incluyendo padres como institución civil, tenemos la responsabilidad de mostrarles qué es, de dónde surge, para que puedan conocer y así empezar este proceso de asimilación cultural. Pero también siempre abiertos a escuchar los argumentos y no entrar en este conflicto de tensión donde no aceptemos las propuestas de nuevas formas de entender. La cultura no se puede detener, siempre Claro. es viva, siempre activa, siempre va adelante. Entonces, sin embargo, si logramos ser agentes de divulgación efectivos, vamos a lograr que conozcan el origen. En el norte del país, en estados como Coahuila, que colindan con el país vecino de Estados Unidos, donde la tradición se expresó de otra manera para estas fechas, y está el famoso Halloween, entonces empieza a haber un conflicto entre los padres, entre los niños, entre si celebran una cosa, si celebran otra, que es muy malo que celebres el Halloween y tienes que solamente celebrar el Día de Muertos. Sin embargo, en estas fronteras que se desdibujan en términos culturales y regionales, es muy complicado pedirles a los niños que conviven, que viajan, que conocen, que no sumen a sus rituales este sincretismo y esta mezcla Cultural, de cultura. vaya. Sí, claro. Bueno, y finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes nos escuchan sobre la importancia de conservar nuestras tradiciones y mantener viva la memoria de nuestros seres queridos? Pues que la memoria sea un ejercicio cotidiano, recordar de manera permanente, registrar cuando haya la oportunidad de registrar. Yo siempre les digo entrevisten a sus abuelitas, escuchen a las personas mayores, si tienen oportunidad de conversar con propios o extraños, personas que están en condiciones de salud vulnerable, platiquen, porque esa es la memoria a la que vamos a buscar conservar, porque si no vamos a empezar a hablar de la muerte sin rostro, y eso creo yo es un camino a esa pérdida de esos valores. La celebración del Día de Muertos debe siempre tener el rostro de un familiar, el rostro de un conocido. Es un día que celebra la vida de las personas, entonces siempre debe de tener rostro. Muchísimas gracias, Heréndira. Agradecemos profundamente a Heréndira Errejón Rentería por compartir con nosotros el significado del Día de Muertos, una tradición que une el pasado con el presente, la vida con la muerte y el recuerdo con el amor. Porque en México, la muerte no se teme, se honra, se celebra y se conversa. Les habló Fernando Cervantes Zavala desde el 104.1 de FM, Radio Universidad. Los invito a acompañarnos en el próximo episodio de esta serie, 5 Rostros de la Muerte, para seguir explorando nuevas miradas sobre aquello que nos hace humanos, porque hablar de la muerte es también hablar de la vida.